Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos vean o nos escuchen, pues bueno, otro episodio más de nuestro podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues bueno, eh, el episodio que te debíamos, amigo. Nuestro amigo Luis Vallejo, analista de datos, muy conocido en ciertos temas políticos, análisis de datos de la politiquería lagunera, nacional y estatal. ¿Cómo andas, amigo? Bien, bien, aquí Qué haciendo por bueno, la vida igual, pero pues bueno, buscando. viviendo este arranque de este nuevo gobierno Exacto. federal, yo creo que pues, generó muchas expectativas en los a favor y los en contra, ¿eh? Sí, O claro, sea, hay de claro, claro, todo, claro. pero expectativas hay. Ajá, Pueden ser positivas, negativas, pueden ser detractores como pueden ser claro. gente que esté con ellos, ¿verdad? Amigo, bueno, Luis, ¿cómo ves? Digo, creo que todos los gobiernos federales, de los que tenemos memoria o de los que nos ha tocado a nosotros, ya tenemos bastantitos años, siempre se quedan tareas pendientes o se quedan deudas pendientes con los ciudadanos, con el tema mexicano. ¿Cuáles crees que tú que sea lo principal que deja Andrés Manuel para que resuelva la doctora? Mira, Andrés Manuel llegó con varios temas, varias banderas. Ujú, Una era el combate a la corrupción, claro, otra mejorar la salud, también. su lema de primero Ay, los sí, ahí pobres sí nos quedó y viendo. el tema de la seguridad. Así Yo es. creo que en el tema de la pobreza hay varios tipos de pobres, pobreza extrema como pobreza alimentaria, de otros tipos. Exacto, sí, sí, Entonces, sí. en la pobreza en general sí hubo una reducción, se estima en 5 millones de personas, pero en la pobreza extrema sí hubo un incremento. Ok, Entonces, ahí la pobreza extrema es la gente que no tiene ni lo más básico. exacto. Entonces, ese número de personas se incrementó. Se incrementó. Se incrementó. En el tema de seguridad, pues yo creo que también no le funcionó desde mi Nos, punto de vista el tema de abrazos no balazos, claro. el hecho de que empezó un secretario que era Durazo, cambió y quedó Rosa Isela. El trabajo de Rosa Isela, pues más bien, más que secretaria en lo personal, yo la veía como una vocera, Ok. nada más, en las mañaneras, en todo esto que ese es uno de los cambios que ves ahorita. Ves el perfil de Rosa Isela contra un perfil de un Harfuch Sí, debe ser y sí Harfuch. hay un cambio muy radical. En el tema de salud, pues hubo dos intentos fallidos. Acabó de un tajo, de un plumazo con lo que era el Seguro Popular, que Claro. mal o bien, pues era lo que había, como Cumplía. dicen, venía cumpliendo. Entonces, empieza con una estrategia de salud, no le funciona, Lo cambia a lo media cancela y administración. cambia al IMSS Bienestar, que creo yo que no alcanzó a cumplir tampoco. Y obviamente, pues en su último informe, cuando menciona que tenemos nosotros más, el mejor sistema de salud del Ah, sí, mundo. sí, sí, claro. Acabo de ver un Sí, informe claro. hace 2, 3 días también de que habla precisamente de ese tipo, de varias cuestiones Cuestiones. sociales. En el tema de salud, de 140 países, nosotros estamos en el 120 si mal no No, recuerdo no, el no, dato. estamos mal. Estamos mal. Eso no hay Entonces, mucho que ver. en la salud creo que quedó debiendo. Ahorita pues somos 130 millones de Ujú. habitantes. El Seguro Popular, al momento de eliminarlo, estamos hablando de que de ese plumazo, 30 millones se quedaron ni siquiera con nada del Seguro Sí, Popular, ¿eh? exacto. Bien o mal, sin nada. Y creo que no se alcanzó a recuperar ese número Ese número de de beneficiarios. derechohabientes, beneficiarios. Entonces, sí, por ejemplo, escuchamos en personas, sobre todo adultos ya muy mayores, 80 años, por ahí, 70 y tantos años, que mencionan, sí, el gobierno federal nos da una beca Claro. del bienestar a los adultos mayores, pero prácticamente eso lo están ocupando en Tema atención salud. médica Así es. y la adquisición de medicinas. Entonces, diríamos, viene junto con Sí, es pegado. una con otra. Entonces, lo que son el tema del seguro social, las clínicas en los estados, que era un recurso, en el caso del seguro popular, era un recurso que bajaba a los estados Así y los es. estados lo utilizaban a través de los hospitales y clínicas que pertenecían a la red del estado. Esto Exacto. lo hacían precisamente para que el cargo administrativo lo absorbieran los estados y Sí, así únicamente el es. gobierno federal les daba el recurso y dentro de su misma infraestructura de salud que tienen los estados pudieran aplicar esa Ellos lo atención, ese ejecutaban, servicio ¿verdad? médico, ¿verdad?
También hubo programas para mí muy exitosos, que era los programas de asistencia social que manejaba Sol, Oportunidades, se Ok. llamó Solidaridad en el caso desde Salinas venía. Sí, así es. Entonces, este programa de oportunidades, o como si, no me recuerdo ahorita su último Creo que nombre, sí era. pero era el mismo, ¿eh? Sí, nada más cambiaba de nombre. Ese tenía una gran ventaja, fíjate, tenía una corresponsabilidad. O sea, para que a ti te dieran un apoyo familiar de cierta cantidad, tenías que comprobar que tus Ok. hijos, no que tenían 10 ni 9, no, que estaban yendo a la escuela. Ah, ok. Eso era muy importante. Entonces, en el tema de salud, tenían que cumplir con ir a visitar al médico. En el caso de las Ok. mujeres, tenían que hacerse su Papá Nicolau, sus exámenes de cáncer de mama para evitar el cáncer de Exacto, mama. así es. Entonces tenía esa corresponsabilidad, decía, te doy un apoyo, pero Pero, tú tienes que checarte. En el tema de salud, algo que debemos entender y que a lo mejor mucha gente no lo vemos de esa manera es nos cuesta menos, vamos a llamarle con costo, nos cuesta menos prevenir sí, que, que atender. que atender. Si un Sí, 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 cáncer sí, es muy claro. costoso, Carísimo. digo que se tiene que atender, pero son muchos que se pueden atender. Entonces, el tema de salud, creo yo que esa estrategia no le funcionó, creo que dimos unos pasos para Para atrás atrás. en el tema de salud, que yo creo que es una de las cuestiones que sí trae Claudia Sheinbaum Claro. ahorita, de los cambios que quiere hacer. Obviamente, estos meses como presidenta electa, después que ya como presidenta ya ratificada por el Tribunal Superior hasta que ya fue presidente, que Sí, hasta tomó hace posesión, una semana. siento yo que se van muchos campos. Fue políticamente muy alineada con el presidente, la Ordenada. acompañó, la ordenó todo, pero creo yo, y es una esperanza que pues en lo personal yo Lo que tendría, es decíamos. que hiciera las cosas diferentes. Lo podemos ver ahorita ya en el tema de seguridad pública, simplemente el perfil de Harfuch. ¿De quién es? Hoy publicaron precisamente en la mañanera la estrategia de seguridad. Hay, 4 puntos, hay ¿va? varios documentos que van a hacer, pero al momento de que tú pasas la Guardia Nacional a la Al- Secretaría de la defensa. de la Defensa Nacional, pues prácticamente dejas descobijada a la Secretaría de Seguridad. Sí, Pero pues se quedó ¿qué, sin nada. qué apunta a todo lo que va a hacer Harfuch? Harfuch va a ir por la inteligencia. De hecho, se dice que le está pidiendo ser el que nombre o designe a la UIF y Ok. al tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice un dicho, sigue la huella al dinero. Así es. Entonces, yo creo que la inteligencia que él quiere Ciérrales la aplicar, llave. sí, sí, digo, Ciérrales la obviamente llave. va a trabajar de la mano con la Guardia Nacional, con la Sedena, con las policías estatales, con todos ellos, pero en ese sentido creo yo que la inteligencia es muy importante y desde el momento, nada más con que él mencione la UIF Claro. y que mencione la Comisión Nacional, Comisión La Nacional Comisión Bancaria y de Bancaria de Valores, Valores pues ya te dice que trae una estrategia. trae algo. Dice un dicho, Está tramando como te algo. comentaba, dice el dicho, sigue la huella del dinero. Exacto. ¿No? Es que fíjate que ahorita que venía precisamente estaba viendo las notas del día, de la mañanera, y salió precisamente lo de García Harfuch, donde él menciona que eran 4 ejes los que van a trabajar. Así Uno de es. ellos era las causas, Sí, que eso se me hace muy importante, que yo creo que se ha perdido mucho de vista el cómo se genera la inseguridad y de dónde nace, que sabemos que es de una sociedad resquebrajada, familias dispersas y de todos los problemas coyunturales que conocemos, pero que es importante que los atiendan, digo, y creo que de alguna forma no se ha podido vislumbrar eso, ¿no? mira, tenemos ahorita, estamos viendo Culiacán, estamos Sí, viendo Culiacán es lamentable el tema, Guerrero, acaban, lamentable el tema. acaban de ejecutar al alcalde de Chilpancingo Chilpalcingo, sí lo vi. y no es nada más que lo han ejecutado, sino la forma como lo ejecutaron. Claro. El- Sí, bueno, no quisiera entrar en los detalles, pero bueno, veamos los detalles. lo descabezan. Pero no duró ni una semana. Una No, semana una duró semana y el duró. secretario del ayuntamiento duró 3 días y Sí, el su de director de la seguridad policía también. O también. sea, prácticamente los barrieron. Sí. Y cabe mencionar que la anterior alcaldesa, precisamente circulaban videos donde ella tuvo reuniones con Ok. los líderes de uno de los grupos que Que están están ahí a en la cargo. zona de los ardillos. Entonces, creo yo que la importancia de lo que es la inteligencia va a ser muy importante. La Creo que sí. inteligencia puede tener, como dicen, las causas, pero sobre todo la prevención y sobre todo anticiparse también, Ándale. ir cerrando Y espacios,
no nada más de ir a confrontar directamente a los delincuentes. Es que yo creo que, digo, es lo que si bien recordamos, creo que la estrategia de Calderón no fue la más idónea, que muchos lo han mencionado, porque no se montó un previo con la inteligencia, sino que fue, salen a las calles y agárrate a todos los que encuentres, como a la ley del viejo oeste, se agarraron a Así es. balazos. Pero creo que es muy importante lo que tú mencionas, el uso de la inteligencia por medio del tema económico para empezar a cerrarles llaves, empezar a estrangular un poquito la entrada de recursos, ¿no? Mira, la estrategia que presentaron hoy, en teoría, se ve bien, suena bien. Creo yo que la inercia, la inseguridad que hay ahorita, los Ujú. casi 200,000 muertos que Claro. fueron de este sexenio, el avance del crimen organizado territorialmente, es una Hablando inercia que viene que yo creo que primeramente van a tener que frenar la inercia, de alguna forma. estabilizar y luego ya empezar ahora Ah, sí a ah, llevar a cabo las estrategias, a asentarlas ya más puntualmente. que creo que ahorita el problema mayor pues es el tema que se desata con la aprehensión del Mayo Zambada, ¿no? En Sí, Sinaloa, digo, básicamente es donde está ahorita una guerra campal, donde digo, corresponsales de guerra la han catalogado como una guerra civil así a es. nivel internacional. Y de hecho, ya está paisanos aquí laguneros de nosotros se vieron afectados en la Claro, carretera sí, cuando sí, los sí. bajaron de un autobús. Sí, sí, muy Afortunadamente recuerdo. no dañaron a ninguno, nada más incendiaron el autobús, pero no hubo nada que lamentar de de pérdida de vidas humanas. Sí, Pero bueno, claro. sí, ahorita estaba viendo unas imágenes de Mazatlán el fin de semana, Sí, sí, sí. solo como nunca, o sea, Sí, sí, sí. es Fíjate que yo, increíble ver el fíjate, malecón solo de Fíjate que Mazatlán. yo lo vi y luego, casi siempre que veo imágenes que son controvertidas, bueno, a mí me apareció una publicación que era con una conocida página de medio aquí local, regional, y luego entré a los comentarios y empezaron a contestar gente de Sinaloa. Y decían, yo estoy en Mazatlán y ahorita, pues aquí estamos bastantes y subían fotos. Pero es lo que te digo, o sea, son los momentos y los tiempos. De que a lo mejor era un momento en el que no se veía gente X, muy controversial, pero es cierto que se ha visto Los afectado el Estado. hoteleros han Se han reportado declarado bajas. cancelaciones del Sí, claro. Sí, 70-80%. claro. Bueno, Mazatlán, decir que Mazatlán está solo no es que no haya nada gente. No, no, no. Mazatlán en las Por sí noches sola. el malecón es un lugar donde no puedes caminar. Ándale, exactamente. Y ahorita sí puedes Sí, caminar, claro. desafortunadamente. Caminas Oye, tranquilamente. aparte también, digo, para como aderezo, en algunos lugares nos están pegando los huracanes, todas las También. cuestiones del clima Sí, que también Milton, están afectando bastante. El Acapulco. turismo, yo creo que es algo que hay que recuperar también en este gobierno. Nosotros éramos uno de los puntos a nivel mundial por el número de playas que tenemos, Claro. el clima que tenemos y que yo creo que es un potencial también para captación de recursos. Sí, claro. Veremos. Oye, el tema económico, digo, creo que este es un tema que a veces a los ciudadanos de a pie se nos escapa. Digo, muchos personas que están pro 4T y los que no son pro 4T. Muchos dicen, no, es que nos dejó muy buena economía y otros dicen, no, es que no es cierto, nos quedamos así. Un pequeño resumen de cómo recibe la doctora Claudia Sheinbaum la economía mexicana, Luis. Mira, ¿Tú cómo la en analizas? datos de la Sí, en Secretaría datos de la de Secretaría. Hacienda, Ajá, la Secretaría de Hacienda emite informes mensuales, trimestrales, anuales. claro. En el caso de la deuda, nosotros vemos un incremento de aproximadamente un 70% Ok. en la deuda. Crecimos de 10 billones de pesos A a 17. 16, casi 17 billones de pesos. Y esto se debe principalmente a que los 6 presupuestos, obviamente del sexenio, fueron deficitarios. ¿Qué es Muy bien. deficitario? Deficitario No es que gastamos alcanzan. más de lo que entra. Claro, Y esa diferencia entre lo que gastamos de más contra lo que ingresa es deuda, se convierte en deuda, como lo marca claro. y lo señala en el documento del presupuesto de egresos, el artículo 3, si mal no me recuerdo, en el segundo párrafo, menciona, dice, este presupuesto será de tanto y tanta cantidad será Claro. deficitario y se cubriría de acuerdo al artículo 17 de la ley de presupuesto. Ese artículo nos dice que será deuda, cómo se ejerce, ya técnicamente entras a otro. Bueno, ese presupuesto deficitario, nada más en este año, 2024, estamos hablando de casi 2 billones de pesos. Ouch.
Entonces, nada más. El primer Muchísimo año dinero. fue de 800,000 millones, el segundo fue de 900,000, y así sucesivamente fue Hasta que los creciendo, y 6 se juntaron. este cerró casi en 2000. 2 billones de 2 pesos. billones de pesos. Entonces, esa deuda, como pasando Wow. la economía doméstica, si tienes un crédito en una tienda Sí, que sí. departamental, una tarjeta de crédito, el dinero tiene un valor. O Entonces, como la gente de casa, que a veces tenemos la miscelánea enfrente o la tiendita de la colonia y es el cartoncito. el cartomatic. Ándale, el cartón, Bueno, la tarjeta de entonces, cartón. en este caso, fíjate, en el último año de Peña Nieto, si mal no me acuerdo, lo que pagamos de intereses en nuestro presupuesto de egresos fueron de casi 600,000 millones de pesos. A su madre. Bueno, en 2024 deben rondar el 1.2 billones de pesos. Andamos al Ala, doble. al doble. Entonces, ese costo de la deuda que le va a tocar también Ah, Claudio pagar a Sheinbaum. Claudio Sheinbaum, este año nuestro presupuesto fue de 9.2 billones de pesos. Ok. 9.3, por ahí debe andar. En los precriterios que publicó Hacienda en marzo, que los tiene que publicar en marzo y que menciona el secretario de Hacienda, habla y dice que para 2025 se va a reducir el gasto. El déficit presupuestario va a bajar en 800,000 millones de pesos. O sea que Ok. vamos a traer un presupuesto de 8.6 billones de pesos, y ese déficit se va a reducir de 2 billones aproximadamente a 1.2 billones Ok, de ok. pesos. Entonces, en el momento que tú recortas Ese déficit. ese déficit, ese gasto, pues también, aunque sea de deuda, es un gasto. Claro. Obviamente, pues también va a incidir en esa derrama, porque ese dinero entra a la economía, Sí, claro. entra a través de obras, a través de muchas cosas, a empleos, y la gente gasta y se recaudan impuestos. Claro. O sea, mucha gente, como mencionabas ahorita, dice, es que yo no pago impuestos, yo no declaro. No, todos pagamos Todos impuestos. Si vas pagamos. a cargar Nadie se gasolina, escapa. pagas impuestos. Si compras un refresco, pagas impuestos. Claro. Ay, si compras cigarros, todo es impuesto Exacto, casi. sí, solamente los que no pagan impuestos serían los que vivieran en el cerro y que No, comieran no, no. orgánico y todo. Todo lo que nosotros consumimos, Sí, todo, un refresco, lo que todo, sea, todo. gasolina, un boleto de Sí, camión, de pues te viaje, digo, una. solamente no pagarías impuestos, solamente que fueras un ermitaño al 100%. Entonces, ese gasto al reducirse, obviamente se refleja en menos recursos O que, de impuestos. oye, o te iba a hacer una broma, o que fueras un tazo dorado. Sí te Mira, sabes, no te sabes eso, ¿no? las entidades federativas y los municipios viven de los recursos federales. Es Sí, su claro. presupuesto. Los estados, más o menos en promedio, andan en el 91% de sus ingresos son de origen federal, Ok, vía participaciones, vía aportaciones, convenios y otro tipo de figuras. Pero los más relevantes son las ok, participaciones ok. y las aportaciones federales, que yo creo que para este 2024 estamos hablando de 2.3 billones de pesos que se Billones. distribuyen a entidades federativas y municipios. Sí, Entonces, claro. en la medida que haya una reducción en el gasto, haya una reducción en la captación de los impuestos, se va a ver también reflejado en una reducción de recursos para entidades federativas y municipios. ¿Qué Perfecto. quiere decir? Que los estados y los municipios como Torreón, San Pedro, Matamoros, todos los que tenemos aquí, Vamos a van a vernos recibir menos recursos, menos pudiesen recurso. recibir menos recursos federales, y por ende también pues se ven afectados algunos de sus compromisos. ¿Tú crees que siga la política sendaria de recaudación? Ya ves bueno, durante los primeros 2 o 3 años, Andrés puso una política sendaria de recaudación sobre los deudores fiscales, los Sí. grandes deudores fiscales, que surtió un muy buen efecto. ¿Tú cómo ves eso que pudiera ayudar o cómo pudiera funcionar? Mira, a los que tenían que cobrarles ya les cobraron Ya prácticamente. pagaron. Ya están todos los que pagaron. Ahora sí ya están a mano. Y te digo, pero yo creo que más que nada es viendo hacia el futuro lo que significa la captación de recursos. Ujú. Es algo que debe preocupar a todos en general, Claro, porque los cambios que se van a dar en la política económica, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, claro, sí, también eso va a genera una afectar. incertidumbre en inversionistas, que también es otra cosa que afecta. Muchas personas de a pie, como mencionabas ahorita, diciéndolo con respeto, Sí, claro, claro. Son dicen, bueno, ¿a mí ciudadanos qué me afecta el normales, el Poder ciudadano Judicial? normal. En el momento que los inversionistas dejan de invertir dinero en México, ya sea líquido o en empresas o algo, baja el empleo o no crece el empleo como debiese Exacto. crecer.
Para nosotros completar el empleo que demanda nuestro país anualmente, en teoría, y lo excelente sería que se crean 1 millón de empleos al año. Exacto. No estamos cumpliendo con la meta. Si se reduce la economía, Ya esas estamos. metas se va a hacer más chica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo mejor sí crecemos en empleo, pero no cubrimos la demanda. Y cuando los salarios se rigen con la oferta y la demanda, aquí en Torreón lo vimos, tenemos varios ejemplos, pero nosotros somos una región donde sí hay empleo, pero la demanda está muy parejo. Entonces, por eso Claro. los sueldos estamos por debajo de Saltillo, por debajo de Sí, Querétaro, claro. por debajo de Aguascalientes, ciudades donde tienen mucha demanda de empleados Y no hay. y no hay tantos trabajadores. Tienen que ir. Tenemos el ejemplo de Ramos Arizpe. Claro. Ramos Arizpe tiene mucha gente, muchos jóvenes que son de fuera, que están llegando de muchas partes del país a Porque Ramos tienen Arizpe a buenos trabajar, empleos. porque hay empleo, hay demanda, entonces llegan a Ándale. buscarlo. De hecho, en México, de los 130 millones que somos ahorita, más o menos como el 52% son mujeres y un 48% son Hombres. hombres. Y así está en estados y municipios. Bueno, en Ramos Arizpe se da el caso de que es al revés, hay más hombres que mujeres. Ah, mira. Y el promedio de edad, yo me atrevo a decir que Ramos Por Arizpe, por abajo de ejemplo, los es el municipio más joven en promedio de de Coahuila. Coahuila. Muy, Ah, muy mira. joven. O sea, tienes un promedio de edad bajísimo precisamente por el tipo de empleos que tiene. Entonces, los empleos es algo que pudiera preocupar. Al final del día, al reducirse el gasto, que todo el Poder Judicial, la Exacto. incertidumbre, el que haya menos gasto todavía, aunado también a esta situación, pues puedes reducir las ofertas No de sé, empleo, la mejora de se salarios, mencionó. el gasto. Entonces, es una película donde todos participamos, Y que todos a que a veces tenemos. no nos damos cuenta, ¿verdad? Claro. Bueno, yo estaba leyendo hace días que también los analistas, no me acuerdo de qué institución, mencionaban que en 2025 estábamos en peligro de caer en crisis o en déficit presupuestario. Bueno, tenemos déficit presupuestario Estario, en los pero, 6 años. El pero en de, el de crisis 2025 va a ser deficitario, nada más que según Hacienda dice que va a lo van ser, a no va a ser de ajustar. 2 billones, va a ser de Menor. 1.2 aproximadamente billones de pesos el déficit presupuestario Exacto. que se va a seguir sumando a la cuenta. Digo, no tiene malo el tema de la deuda, pero pues la verdad es que si nosotros vemos que se incrementó en 7 billones casi de la Sí, deuda, así es. cuando el presidente siempre dijo que no había deuda, que no endeudó al país. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿vemos esos 7 billones de pesos aplicados en algún lado? ¿Qué Digo, estamos viendo? por ejemplo, todos pudiéramos hacer un ejercicio. ¿Ha mejorado nuestra vida? En estos 6 años mejoró. Como la pudimos haber hecho con Peña Nieto, con todos los Sí, presidentes, sí, sí, claro. con un alcalde, con lo que tú quieras. Tú puedes decir, una pregunta que pudiéramos hacernos nosotros. ¿Mejoró mi situación Económica. económica en 6 años? Ok. Así personal, no Sí, olvídate sí, de, sí, de todos, de cómo me fue. de cómo me fue. Entonces, realmente tienes un mejor trabajo, tienes un mejor servicio de salud, Médico, claro. realmente ha mejorado. Y ese es un ejercicio que cada quien se haga y cada quien se responda. Así es. Entonces, yo creo que ahorita la expectativa que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente, tiene la oportunidad de corregir algunas de esas situaciones Y que no creo se que, y dieron. creo que tiene una oportunidad histórica, ¿no? Que no tuvo Andrés, que fue las dos cámaras Andrés tenía las dos cámaras con también él. al inicio. Lo que pasa es que se confió un poco, Como- yo creo, él quiso hacer los cambios constitucionales claro. en el segundo Periodo, periodo del Congreso. que fue cuando ya no le dio. Desafortunadamente se le cayó la No le alcanzó. expectativa, ni no le alcanzó y empezamos con todo ese vaivén de Exacto. negociaciones que Sí, al sí, final no sí. logró sacar todo lo que propuso y que presentó, por ejemplo, el 5 de febrero. Todo el Ujú. paquete que estamos viendo ahorita, que se están aprobando, es lo que presentó el 5 de febrero de Sí, este así año. es, que fue lo Sí, que se quedó ahí empezando por el Poder pendiente. Judicial, empezando por todo eso. Claro. Entonces yo creo que hay una incertidumbre también porque pues la economía ahorita no es del país nada más, es una economía Es global. mundial. Estados Unidos también Estamos con tenemos la. una elección presidencial. Bueno, hablo Sí. tenemos porque Y, aunque no somos de allá, y, de todos modos nos y pega, de todos complicada, modos y nos afecta. complicada. Hay un proceso electoral donde las elecciones están muy cerradas, las encuestas están muy cerradas y realmente, pues como comentamos en otra ocasión, la detención del Mayo Zambada
la capitalizaron los demócratas. Yo Claro. siento que a lo mejor si ellos ven que sigue cerrada o no la ven, que las tengan todas para ganar, Vienen por otra. no, simplemente pues qué información trae, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden Exacto. hacer? Acuérdate que en política todo es percepción, o sea, ¿qué quieres que Sí, sí, perciba la gente? sí. Y tú, bueno, ya de ahí saliéndonos un poquito de nuestro país, ¿qué has visto de la elección de los gringos? Mira, va muy cerrada. Trump, pues, obviamente, tiene los radicales, Sí, el son su americano clientela. tradicionalista, los latinos en Los están por el lado de radicales. los demócratas. Y Estados Unidos tiene un mapa electoral muy Complicado, ¿no? tradicional, Sí. diríamos. Mira, allá no gana el que saca más votos en Sí, de todo el país, no, distritos. sino se llama los votos electorales, que cada Exacto. estado tiene un peso específico de acuerdo a su Claro, tamaño. así es. El más grande de todos es California con 50. California. Y para ganar la presidencia, si mal no me acuerdo, creo que necesitas 308, Entonces, 310 fíjate. votos O electorales, sea, que es que más de son un los con 10, los que o sea, son ganó 15. Biden, Exacto. le ganó a Trump. Entonces, aquí yo siento también que el voto latino, Va a ser algunos va a decisivo, tener ¿no? una participación y esperemos que también allá se dé la transición tranquila y que no tenga alguna repercusión Sí, ya económica, ¿verdad? sé, claro. Pero, Pero sí, 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 la situación de Estados Unidos ¿tú también. quién vislumbras? ¿Kamala o Trump? Yo creo que la puede sacar Kamala. Yo digo, ¿no? Sí, porque Trump, mira, Trump, su Aparte, fuerza ya no ha crecido más. gracias a Y Dios. creo yo que ahorita Trump tiene más posibilidades de caer, así como están las cosas al día de hoy. A subir. Mañana pueden pasar otras Sí, cosas. claro. Y Kamala, pues yo creo que también Va estable, ¿no? sería algo muy parecido aquí en México. Me refiero al género, Sí, sí, sí. que pudiera ser la primera mujer Que presidenta presida Estados en Estados Unidos. Unidos, ¿verdad? Entonces sería muy interesante Estaría, tener una presidenta allá, una presidenta estaría por aquí. primera vez, ¿verdad? Así es. Imagínate No me eso. imagino, digo, qué bueno y Dos. qué positivo es que dos mujeres estén acordando Exacto. nuestro futuro, ¿no? Digo, nuestras relaciones, somos el principal socioeconómico de Estados Unidos y Claro. el hecho de que estén negociando varias cosas, pues, sería interesante. Algo ahorita que hablamos de la relación con Estados Unidos es el tema de la desaparición de todos los órganos Ay, independientes, sí, también. que también es un riesgo, lo del Poder Judicial, afecta a lo que es el tema. Entonces, Exacto. vamos, de seguir así es muy probable que entremos en una cuestión de disputa con la cuestión de Las negociaciones las del Temec, ¿verdad? negociaciones y nosotros como país pudiésemos ser los más perjudicados ante una situación de ese tipo. En nearshoring, que es el relocalización de empresas, de traerlas de Asia Hacia acá. hacia más cerca de Estados Unidos, no necesariamente México. Ahorita comentábamos la ocasión anterior, Texas alzó la mano y Texas se va a pelear con México para llevarse para allá, para Claro. allá. Hay otros países también de Centroamérica que están alzando la mano y dicen, pues vénganse para acá, aquí les Claro. damos, les ponemos alfombra roja y todo. Les Y regalamos. esa incertidumbre del Poder Judicial es lo que nosotros, Nos pudiera no te digo que afectar. la detenga, pero a lo mejor de toda la bonanza que pudiéramos tener no sería Tal cual. tal cual por esta situación. ¿Tú crees que las leyes, ya en lo que es ahora ya viene el paquete de todo lo que es la reglamentación y leyes secundarias de la reforma, pudiera venir algo que pudiera calmar los mercados, que pudiera calmar a los inversionistas? Mira, yo me remitía tantito hacia atrás y Ujú. vería que en Morena, por ejemplo, tenemos dos grupos de morenistas, unos Sí, que son los los ultra radicales, los radicales y los que son radicales menos radicales. conservadores. Entonces yo ahorita con Claudia Sheinbaum creo que no está tomando tanto partido de un solo lado, sino está escuchando A los un poco dos. más a los menos radicales. Y dentro de los menos radicales hay muchos que le dicen que sí hay que considerar algunas cosas. Vamos a ver qué Sí, consideran, sobre todo creo. en el tema de las leyes Y secundarias. creo que lamentablemente lo malo es que, como bien tú dices, tenemos en el Senado a un radical, a Noroña, y tenemos en diputados a un moderado. Sí, mira, yo creo que sí tenemos que hacer un ejercicio, bueno, como mexicanos, pero más bien el gobierno. Claro. Veo a Claudia rodeada de gente con más del perfil al que los están colocando, Ok. empezando por Harfus, por ejemplo. Claro.
a diferencia del gobierno de López Obrador. Aparte, López Obrador, su personalidad, hablamos de que Sí, sí, era sí, un sí, animal sí. político, Y es entonces egocéntrico y no quiere que nadie difícilmente esté... había más voces que la de él. Claro. Aquí creo yo que sí puede haber un poquito más de ideas, Claudia puede escuchar un poquito más, y yo creo que va a haber tres beneficiarios en que Claudia escuche más a la gente que le sabe los diferentes A los temas que nos aplican. asesores, a quienes Uno más... es ella misma, como presidenta, otros somos pues todos los mexicanos, mexicanos. y obviamente su gobierno. O sea, la separo a ella de su gobierno porque al final para la historia la que va a quedar es ella, como Sí, así López es. Obrador. Entonces, esa situación, pues habría que considerarla. En la toma de posesión, 3 ocasiones dijo Claudia Sheinbaum, él ya se retira, se va a su Ah, sí, sí, casa, sí, sí, sí lo vi. ya se Sí, me va. fue muy notorio. Entonces, Me sí fue notorio. trata de marcar una línea. Y también aprovechando el tema de la toma de posesión, pudimos ver la cara de López Obrador. Sí, estaba desencajado. Totalmente, mira, no sé, yo creo que no durmió. Si se fijaron, tenía los ojos muy hinchados. Sí, no, y Muy estaba inquieto, inquieto, volteando para todos es lados. difícil también psicológicamente, con una inercia que traía fuerte de su actual de gobierno, de actividad, dejar de ser de un momento a otro y Así estar en un es. evento donde no eres No es el no eres el niño de muñequito. la piñata, vamos a hablar Exacto, coloquialmente, cabrón. ¿verdad? Sí, no es Entonces, el niño de la esa piñata. situación, si nos fijamos, Le cambió. cómo fue yo no sé, te digo, pero a López Obrador, en lo personal, yo lo veo como una persona que a lo mejor ha llegado al gobierno, haya buscado, voy a hacer mucho dinero, voy a llevarme todo. Aunque, No, yo creo que él, su afán y híjole, es el poder. no, y él lo hemos discutido, yo lo he discutido con mucha gente, digo, su afán de él era aparecer en los libros de historia. No, pero Y, sobre todo el y poder. él al tener su cuadro, con todos los elementos que él quiso, sí, sí viste la foto y el video que salió, con su cuadro en el pasillo de los expresidentes, él dijo, él lo veía y salía la lagrimita, o sea, lo logré. O sea, como que, así como el audio que se ve en redes sociales, lo logré, lo logré. O sea, es real. Mira, Andrés lo que quería era la historia, sí quería, y quería el poder por poder. mira, una de las cuestiones que tiene López Obrador ahorita, y es natural, que todo lo que haga o deje de hacer Claudia se va a comparar con él. Sí, lógico. Entonces, en la medida que Claudia pueda hacer logros importantes, el perjudicado directo va a ser Sí, López claro. Obrador. Sí, porque Claudia, es cierto, pues ganó con muchos votos, ganó 36 millones de votos, Sí, pero no tiene la muchísimos. popularidad de López Obrador. Realmente esos 36 millones de votos, ¿qué tantos le debe A Andrés Manuel. Andrés Manuel? Yo creo que más del 80%. ¿Qué tanto de esos 36 millones se los debe, por ejemplo, a Marco Cortés? También. Que eran muy buenos aliados en contra. Sí, Alito era excelente. Entonces, cada vez que ellos hacían algunas cosas, pues te das cuenta de que... Alito yo lo veo como el carpintero que trae los clavos en la boca y el martillo en la otra. Sí. Poniéndole más al ataúd de madera. Entonces, del digo, PRI. el tema de Claudia, yo creo que ella tiene un reto muy, muy importante. Sí, claro. Y su punto de comparación en todos los aspectos Fortísimo. es López Obrador. Sí, no es una sombra grande. Aunque ha sido muy alineada, muy respetuosa, yo creo que en algún momento va a tener un punto de quiebre. Mira, Es natural. hoy, dentro de un año, cuando cumpla un año en el poder, me gustaría ver la conformación de su gabinete. ¿Cuántos sobreviven? Fíjate que Y sobre todo, fíjate, los cambios que tenga, porque te puedo asegurar que va a haber muchos cambios en un año. Yo creo que sí. El perfil hacia quién están alineados más, ¿a López Obrador o a ella? Yo creo que es la llamada cuota de poder. Te doy una parte, ponlos, pero cumplo contigo y los saco. Como pasa en las administraciones municipales. Los dejas un añito, los sacas y metes a tu gente.
Aguántenme, No, tenga sí, paciencia. o sea, ahorita estamos Tengan en paciencia. la etapa Del romance todavía. del respeto, ¿no? Falta la del divorcio. Pero te digo, yo creo que en un año sería Cambia. interesante ver Yo digo que va a cambiar. qué cambios va a haber en el gabinete. Muy Y yo creo importantes. que hay unos que se ven muy obvios, ¿no? Que va a haber Sí, sí, cambios. sí. Yo creo que toda la camarilla que trae el AMLO en el pecho va a salir. Sobre todo por su perfil radical. Sí, sí. Mira, ¿cuántos de los que están ahorita en el gabinete de Claudia así fueron Pues, frontales a ella y se manifestaron sobre todo cuando le tumbaron a Harfush? claro. Empezando por Jesús Ramírez. Sí, pues digo, o sea, va a haber, yo creo que el 50% del gabinete es el López Obradorista. Y ese 50% es radicalmente quienes son candidatos a una posible sucesión por alguien más. Del gabinete, no el ampliado, lo que es el El normal, ¿no? gabinete, López Obrador tiene un poquito Poco más del 50. poco más del Es 50%. muchísimo. Sí, y por ejemplo, Rosy Isela en la Secretaría de Claro, Gobernación, empezando por ahí. Bueno, fuera de lo que es el gabinete, en Morena, también. Samaría Alcalde, su hijo. Así eh, es. yo creo que hasta en Morena va a haber cambios. Mira, ahorita yo creo que en estos próximos años, el principal contendiente de Morena va a ser Morena mismo. Claro. Tiene tantos grupos, tantas corrientes, tanto todo, y lo vamos a ver de manera local, lo vamos a ver en 2 años, el año que entra para Pues finales, sí, cuando se estén peleando los candidatos a diputados locales. Lo vamos a ver el próximo año aquí en Gómez Palacio, con las Gómez, Veracruz, alcaldías. Veracruz, ¿no? También va a Sí, ser pero bueno, de manera de local los manera vamos a ver local. aquí. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver. Eh, a- Cuando el poder es absoluto en un partido, sobre todo por los perfiles de muchos de los que están en Morena, a lo que nos puede conducir a imaginarnos es una confrontación que se pudiese dar más Claro. adelante. No sé qué tanto López Obrador pueda controlarlos, porque creo que controló mucho eso él, las divisiones Sí, los dentro de, mantenía. pero no sé ahorita qué tanto vayan a Aunque poderlos bueno, controlar. también sabemos que Andrés, como su visión era también a veces controlar y a veces era soltar tantito para que hicieran ahí sus enroques ellos, Sí, pero siempre los tenía, siempre tenía los títeres del poder eran de él. así es. Él era el que movía. La limitante más fuerte que tiene Claudio Sheinbaum son los recursos. Sí, sí, sí. Siento que está anunciando nuevos programas y el incremento de Sí, programas la y los beca. montos de los apoyos que se dieron en este Sí, pudiera gobierno ser difícil están haciendo van a ser muy de complicada de mantenerlos. mantenerlos. O ponle que los puedas mantener, pero la cobija es la misma. ¿Qué vas a dejar de hacer para poder cumplir con todos? Claro. Sí, o sea, los apoyos están en la Constitución. Sí, ya Pues sí, son está en la Constitución, constitucionales. pero también hay que estar ciertos que también se encuentren en el presupuesto y con Exacto. dinero suficiente para poder cubrir Poder esos hacerlos. Y compromisos. ahora ella fue, le están dando la toma de protesta un 1 de octubre, dejándole para que ella haga lo necesario para contar cómo me voy a gastar lo que viene Mira, le va y a cómo voy a tocar, recaudar. obviamente ya estaba trabajando lo que era la ley de ingresos. Sí, En la claro. ley de ingresos van a determinar, hablan de una producción de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios para el efecto de los ingresos. Ahorita, a día de hoy, no pasa de 1.5 Sí, millones de estamos barriles. punto No tres creo que arriba. vamos a llegar al 1.8 millones. La otra situación que hay también es lo que es el costo del barril, también de petróleo, Sí. que ojalá no A nos toque nivel una mundial caída como ya nos estamos tocó peligrando. eso, pero sobre todo nosotros como país hemos podido superar esa caída en la producción porque en los últimos 2, 3 años nos ha favorecido el precio, de Claro. acuerdo a como tú lo has considerado en tu ley de ingresos. Sí, sí, sí. Entonces, Hay un máximo y un mínimo. ese cumplimiento de los ingresos contra tu presupuesto de egresos, la cuestión económica yo creo que es uno de los retos más relevantes porque todo lo que tú hagas como gobierno, en el tema que gustes, salud, educación, que no tenga recursos, se quedan buenas ideas o buenos Sí, proyectos. sí, sí, como siempre. Entonces, sí es importante que no se pierda la confianza, no tanto al interior, sino al exterior también, para que no dejen de llegar inversiones.
Las remesas se habla de que es un dinero que nos favorece, Claro, también bien. pero pues las remesas yo creo que no debiese ser algo para vanagloriarnos porque pues, son No, no, no. paisanos que se tuvieron que ir de aquí, Así porque aquí no. es. Fíjate, una de las cosas también es cómo López Obrador, en el gobierno de López Obrador se triplicó la migración de mexicanos a Estados Unidos. También. En el último año de Peña Nieto el número bajo se redujo y con López Obrador se incrementó bastante. Yo creo que parte de eso también tiene que ver con el incremento de las remesas, ¿no? De la Claro. gente que manda dinero para acá. Sí, ¿no? Y esto va ligado, lógicamente, que algunos estados, eminentemente con problemas de seguridad pública, pues gente prefiere emigrar. Cuestiones de empleo De también, empleo pero también. cuestiones Creo que también ojalá. de empleo, te digo, Gracias. nosotros, la pobreza de México se centra, te puedo decir que el 40% de la marginación en México se centra en 4 estados, que es Oaxaca, Exacto. Guerrero, Veracruz y Chiapas. Al sur. Fíjate, más o menos debe andar como el 38, 39 de toda la marginación se ubica en estas 4 entidades Fíjate. y su población únicamente representa el 17%. Entonces ahí ves Sí, cómo la está. balanza está completamente Nosotros en Coahuila, en nivel de marginación, debemos estar como en el 5, 6 de bien menos, poco. en ingresos per cápita, todo lo que significa la generación de riqueza, digamos, estamos en muy buen nivel, niveles educativos, niveles de servicios públicos, en todo. Entonces, esas entidades federativas que vemos en Chiapas, por ejemplo, Oaxaca. Sí, Oaxaca claro. con sus 570 municipios, Sí, sí, sí. donde más de 400 se rigen por usos y costumbres también, Cambia mucho. administrativamente son, quiero yo pensar, complejos de administrarse. Claro. Y tenemos también ahorita Guerrero. Guerrero hablábamos de la marginación, pero ahorita también la inseguridad, cómo se ha incrementado. Chiapas, Fuertísimo. hace 6 años era un estado de lo más tranquilo. Y Sí. ahorita están viviendo una situación de inseguridad muy compleja. Entonces, la marginación que tiene estos dos estados que están en un nivel de marginación alto y ahorita con el nivel de inseguridad es un ingrediente que viene a magnificar esa situación Sí, sí, sí. de la marginación, Sí, pues. es lo que decíamos al inicio, digo, uno de los grandes pendientes que deja Andrés es la seguridad pública, la salud, el bienestar social se atendió mucho en este sexenio, pero también dejó una difícil tarea que cumplir, porque pues no va a haber cuando tú quieres repartir, siempre va a haber un momento en que ya no te alcance. Mira, hablábamos hace un momento de lo que son los recursos de las entidades federativas y municipios. En, en el 2019, que fue el primer año, digamos, completo de López Obrador, si nosotros vemos de todo el presupuesto de egresos, la rebanada que significaba Claro, esos recursos de participaciones y aportaciones, tenía un tamaño, un ok. porcentaje. Ese porcentaje de lo que representaban las participaciones y aportaciones a los estados y también a nosotros, a todos los municipios, Sí, claro, no tuvo el mismo crecimiento en los 6 años que tuvieron otros en otros recursos. sexenios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la reducción de lo que es esa rebanada de pastel se redujo un poco más del 3%. Ah, no. Bueno, diríamos, Es cualquiera poco, diría, es poco, pero en dinero, no, ¿sabes cuánto cámbialo. significa en este año? Sí, Tendría un equivalente de 317,000 millones de pesos. Para fíjate. que te des una idea, 317,000 millones de pesos son casi 5 veces el presupuesto de Coahuila para este año. Y que no es nada despreciable. No es nada despreciable. Te digo, Así o es. 2.5 veces el gobierno, digo, perdón, 1.2 veces el presupuesto de la Ciudad de México. Te iba a hacer una broma. 20 veces el presupuesto que ejerce Durango. Sí, tío, entonces esa situación también redujo considerablemente los recursos que llegan a las entidades federativas. Sí, claro. Aunque sí crecieron en los 6 años, no tuvieron un incremento a la par de lo que se incrementó año con año el presupuesto de egresos. Por eso te digo, nada más en este año representa 317,000 millones de Fíjate. pesos. El año pasado te representó como 216,000 y el año anterior como unos Poco, 115. poco Entonces, a poco cuando va tú lo sumando. sumas en este sexenio de López Obrador, se redujo, digamos en números redondos, casi 1 billón de pesos los recursos que Bastante. bajan a entidades federativas y Y municipios. eso afecta. Es Así es. directo. Entonces,
Yo creo que ese es uno de los retos que tiene la Claudia. doctora? Los recursos federales es lo que se denomina el federalismo, Claro, que viene desde 1917, desde la constitución del federalismo de allá cuando Venustiano Carranza. el Entonces, Papa. este federalismo sí se tiene que reforzar de tal manera que los estados y los municipios recuperen ese terreno perdido en su representación dentro del presupuesto de egresos de la Sí, es federación. que será lo ideal. Sí, y te digo, nada más para Coahuila, de esos 317,000 millones de pesos, pues digo, a Torreón a Coahuila serían un buen de millones de pesos, para Torreón otro tanto. Otro Entonces, tanto. ese no crecimiento también significa que no se han dejado de recibir beneficios directos a la ciudadanía, Y ¿verdad? al final todo lo que deja de invertirse o deja de tenerse en balanza significa que no está en circulación en la calle. Así es, pero pues bueno, digo, yo creo que en términos generales la economía va a ser una de las limitantes. Los retos es la seguridad. El que esté Harfuch es muy bien visto, ¿eh? De Sí, sí, hecho, sí. yo creo que es uno de los funcionarios mejor calificados Y mejor por todos, que... en Sí, general. claro. El tema de la salud es algo muy, muy importante también. La pandemia que pegó Horrible. nos afectó en que la esperanza de vida se nos redujo, se habla de 3, 4 años, Muchísimo. que es bastante. Décadas, décadas. Entonces, aparte para ver y cuando llegamos a ese nivel sí se tardó mucho tiempo. Entonces, el tema de la salud, el tema de la educación es otro de los temas ¿Qué preocupa? importantes. Digo, la educación, muchos países le invierten en la educación precisamente para mejorar todo su andamiaje que al final se te refleja en cuestiones económicas, de crecimiento, de De muchas de esas seguridad cosas. pública. Todo el La tema, o seguridad sea, pública también, te digo, yo siento todo. que sí, no obviamente necesitas recursos, pero yo creo que sí necesitas cambiar la estrategia y yo creo que va a cambiar la estrategia en este Sí, ese, gobierno. fíjate que yo creo que, como bien tú dices, el tema del mensaje que se dio el día de hoy nos deja ver posibilidades de que cambie la estrategia de Mira, abrazos, no balazos, yo creo que no es y hoy, que sino la designación de Harfuch de entrada, ya te cambia y te todavía ni siquiera cambia tomaba posesión Claudio Sheinbaum, pero cuando se dijo que qué iba a ser. Harfuch iba a ser el secretario, ya de entrada, ya así como que Respiraron, una esperanza sí, de que cambie algo. de Creo que, que tío, pueda cambiar. como último yo digo, yo creo que la doctora trae una mecánica muy distinta a Andrés en muchas formas. Este, son personas totalmente y abismalmente distintas, Personalidades completamente diametralmente distintas, opuestas. sí, 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 o sea, que es maestro y alumna, sí, eso que ni qué. Pero creo que la doctora tiene la oportunidad de hacer un rompimiento muy bien pensado que le pueda dejar un beneficio a nuestro país en donde se quede Andrés como un buen expresidente, no como un incómodo expresidente. Mira, muchos de los temas del país yo creo que más que mejorarlos ahorita necesitan estabilizarse, Estabilizarse. romper esas inercias que traen Ándale. negativas. El que las rompa las inercias y nos estabilice, haz de cuenta que con Ah, eso no, o sea, ya ganamos eso. bastante. Apar- De ahí para arriba, Ándale. como dice el dicho, todo lo que escurre es miel. Sí, o como decíamos también, o sea, que acuérdate que en alguna plática, alguna vez, una plática telefónica, que decíamos que Andrés tenía una mala costumbre. Prendía más fuegos de los que podía controlar. Bueno, era parte Ojalá. de Era su su estrategia. ejercicio de comunicación Sí, política, la claro. mañanera Sí, tenía que fue. 20, Mi- prendía 20 fogatas y a todas las quería apagar. Ahorita mencionas la personalidad de uno y Sí, otro. claro. Tú ves la mañanera de López Obrador y ves la mañanera No, y de... aparte ahorita la doctora, digo, un mensaje muy claro, ya se vio, ya tuvo audiencia con el embajador de Estados Unidos, que es Salazar. O sea, eso nos habla de que, a ver, tú dejaste algo desgastado. Sí. Espérame, yo lo tengo que retomar, aguantar lo que tú le dijiste y volver. ¿Sabe qué? Discúlpeme, vamos a seguir adelante. Aunque ahorita también en esta primera semana, un poco más de una semana De toma de de Claudia protesta. Sheinbaum, vimos en Veracruz, en Acapulco, hizo exactamente lo mismo que Sí, López sí, sí, Obrador. sí, sí. Fue Esperemos que lo cambie. a la base naval, Sí, llegó, sí, se sí. Eso fue muy entrevistó y criticado. se regresó igual. Sí, eso fue muy Ya, criticado, la y verdad. hay muchas cosas, la mañanera, y hay muchas situaciones que está tratando de hacer que yo creo, Que lo está y teniendo que así como cambiar. te hablo del gabinete, yo quisiera que analizáramos lo que es el gobierno ahorita, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo con relación a un año.
Yo creo que en ese No, primer vamos a tener una año oportunidad. vamos Vas a a ver. ver cómo se dan las cosas y yo creo que por el bien de todos, ojalá que Cambien. esto pueda darle un giro diferente. Yo creo que el que sea una mujer al frente de la presidencia, que sea una mujer que tome los destinos del país y que sea una mujer que se acompañe de personas inteligentes, personas capaces y que la soporten y le den el empujón para hacer cosas bien intencionadas por el país, creo que nos pudiera cambiar mucho la historia en seis, Mira, en yo seis creo que años, la ¿no? problemática de nuestro país, y con respeto lo digo para las mujeres, no es cuestión de Claro, género, es cuestión de actitud política. claro. Entonces, de entrada, quiero yo pensar que percibo una actitud política. No quiero decir qué tan buena o qué tan más buena de ¿Qué López puede Obrador, hacer pero sí en la veo base al género? diferente. Y siento que va, na- la- el caminito va a ir llevando a Claudia a hacer algunos cambios Yo creo que y sí. sobre todo a fortalecer esa actitud política. ¿Qué es actitud política en un gobierno? Es querer hacer las cosas, que es el De, primer paso. Segundo, saber cómo hacerlas. Y claro. tercero, el más importante, tener con qué hacerlas. Claro, que también es lo básico, si no, ¿cómo lo Entonces, haces? yo creo que Año. este cierre de año vamos a ver prácticamente una especie de lo mismo de López Obrador en muchos aspectos. Yo creo que vamos a ver ya destellos de cosas diferentes, pero yo creo que el Hasta debut el de segundo. Claudia Sheinbaum va a ser el próximo año donde El se va a segundo mostrar año. plenamente. Donde va a haber cambios. Pudiera haber cambios Vamos a ver radicales. realmente quién es ella el año que entra. Digo, ya estamos a 60 y tantos días de que se acabe este Sí, año. claro. En el 1 de diciembre nos ponemos todos en modo Navidad. Y, bueno, si no es Sí, que ya, ya, antes. ya estamos Y ya navegando. brincamos hasta el año Ya como siguiente. dicen, ahorita es Halloween, el Buen Fin, Navidad y se acaba ya el Así año. O es. sea, ya nomás lo empezamos a medir en festividades y ya se nos Oye, olvidó lo antes era el demás. puente Guadalupe Reyes, ahora es Halloween, Halloween, el Buen Día de la Fin, Candelaria. ándale, o sea, todo. No, ahorita Pero ya se nos fue el año, ya se nos fue el año, realmente ya 2024 ya está en los últimos se fue un minutos. sexenio. Sí, así es. Se fue un sexenio. Rapidísimo Ahorita ya, hacemos el recuento y rapidísimo. un sexenio más. Digo, a los que nos ha tocado vivir en lo personal, Claro. muchos sexenios, Sí, a mí varios también ya sexenios, varios. pues realmente es uno más. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esperemos que nos vaya bien. Muy bien. Digo, como decían, si le va bien al presidente, o en este caso a la presidenta, pues le va bien a México. Sí, mira, ahorita yo creo que la plática, esta charla fue en términos muy generalizados, sin Claro, entrar mucho a detalles. Yo creo que para entrar más a detalles será en una próxima donde ya veamos esperemos algo que sí, más amigo, que claro. vengas Tiene pronto. una semana de su gobierno, pues bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Esperemos que todo marche bien y en calma. Que agarre Esperemos que su las rumbo. cosas vayan agarrando su rumbo y todo. Luis, pues muchísimas gracias, amigo, No, hombre, a la por estar orden. otra vez aquí. Ya platicaremos más a Sabes, detalle y más todo. técnicamente en la Sí, próxima. ya teniendo datos más técnicos, porque Ahorita ahorita yo todavía creo que está todo estamos en... viendo así más o menos Ándale, como rumbos. exacto. Y yo creo que todavía es demasiado pronto para decir le va a ir bien, le va a ir mal, pero es solamente viendo en base a lo que tú conoces de datos, cómo viene acabando un sexenio, cómo empieza el otro, y vislumbrámoslo a mediano plazo, porque a Así corto es. plazo es muy pronto para decir en corto plazo podemos hacer esto. Muy Yo bien. creo Pues muchas que, gracias. no, Muchas gracias gracias por la Luis, invitación gracias y por estamos al nuevo pendiente Luis. de la orden. Gracias Luis, y sigue, tú sabes que esto es tu casa y Diego, Gracias. Diego siempre nos recibe con mucho gusto. No, muy bien. Muchas gracias, Diego. Nuestro amigo Diego. Pues bueno, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Un episodio más de su podcast Llamando a México y pues nos vemos próximamente. Gracias.